Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimardi Max Crochet. Hoy traigo una propuesta muy fácil. Como verán, ya tengo aquí en mi mesa de trabajo 4 grannies listos. Pero están así, ¿por qué? Porque en un tutorial anterior ya enseñé cómo hacerlos paso a paso. Pero no se preocupen si no lo vieron, les voy a dejar el link para que ustedes puedan acceder en descripción de este mismo videito. Si no, va a aparecer un link por aquí arriba que ustedes solo tienen que tocar y van directo a ese tutorial. En este tutorial me voy a basar en explicar cómo vamos a armar esta propuesta. Pero pueden utilizar el granny que ustedes quieran y en el tamaño que a ustedes más les guste. Estoy poniendo un poquito de suspenso porque quiero mostrarles cómo con estos 4 grannies pueden armar este proyecto. Presten atención. 2 de estos grannies los vamos a doblar de esta manera. Y estos 2 que tenemos aquí en el centro los vamos a enfrentar, ¿sí? Revés con revés. Unimos estas partes y miren lo que podemos formar. Una bandolera con forma de luna. Bien. Si esto queda así, ven que tiene una forma muy recta. Parece más bien una forma de un barquito, ¿no? Por eso, a lo largo de este tutorial les voy a enseñar un tip para que esto les quede de esta forma, ¿sí? Más curvo. Entonces nos quede bien la forma de una bandolera para poder cruzar en nuestro cuerpo. Y también les doy un tips, ya un adelanto, que si lo hacen más chiquito pueden hacer una riñonera. Así que este tutorial les va a servir para las dos opciones. Ahora bien, cuando diseñen el granny, como les dije anteriormente, ustedes pueden elegir el tamaño que más les guste. Esa medida va a depender del trabajo final que ustedes quieran, si quieren que sea grande, mediano, chiquito. En este caso mide 20 centímetros. Otro dato importante es el material que estoy utilizando es algodón rústico semigrueso. 8,6 es la numeración. Y voy a trabajarlo con un gancho número 4. Ahora, una vez que ya tienen la elección del cuadrado del granny, el tamaño ideal para su proyecto, vamos a pasar a la parte de la unión, ¿sí? La unión que elegí es una con puntos deslizados y con hilo de otro color. Vamos a tomar 2 de los grannies. Estos 2 serían los que van en la parte central. Bien, esto iría así y luego van los de los laterales. Vamos a tomar el hilado, hacemos un nudito deslizado. Vamos aquí, esta parte lo voy a colocar así para que me sea más cómodo. Voy a pasar la hebra por debajo, ¿sí? De esta manera. Voy a colocar mi aguja tomando un rulito de cada uno de los puntos, ¿sí? Uno de este cuadrado y otro de este. En este diseño tengo en los extremos cadenas, así que son los primeros que voy a tomar. Y por debajo tengo el hilo, voy a tomar esta hebra, el nudito, mejor dicho, y lo paso por estos 2 rulitos. Bien, así que vamos a comenzar. Ahora voy a volver a hacer lo mismo en el siguiente punto. Voy a tomar un rulito de, aquí ya sería la vareta, y lo mismo de este otro. Tengo estos 2 más el que ya está del hilo de la hebra. Voy a tomar hilado de esta manera y lo paso realizando un punto deslizado. Bien, vuelvo a hacerlo. Tomo un rulito, el otro. Tomo hebra y paso por todos los rulitos, ¿sí? De esta manera voy a ir avanzando. Es muy fácil esta unión. Ya la hemos utilizado en otros proyectos. Vayan haciéndolo en flojo, bien, para que
no se genera un frunce. Van a ir haciendo de esta manera. Y aquí pueden ver cómo quedó toda la unión. Miren qué lindo cómo quedan estos puntos deslizados. A su vez nos dan un detalle ornamental. Una vez que ya tenemos esta unión, esto como les dije anteriormente va a ser la base y estos dos grannies el centro. Tenemos que unir los laterales, toda esta parte, y a su vez giramos y unimos todo esto, ¿sí? Lo vamos a hacer todo con la misma hilera, ¿sí? Sin cortar hebra. Estoy, miren, en esta situación. Esto es la parte central y aquí estoy uniendo el lateral, ¿sí? Ya hice una parte y ahora vamos con la siguiente. Quería mostrarles aquí cómo van a hacer la unión. Se van a encontrar con esta intersección de todas las direcciones, ¿sí? Esta pieza recuerden que va doblada de esta manera. Y ahora lo que tendríamos que hacer es unir esto, ¿sí? Ahí. Terminé con la última cadena de este granny y de este otro granny. Ahora voy a tomar la cadena de este cuadrado y la de este. Bien. Ahí está. Tengo los dos puntitos y hago mi punto deslizado. Bien. Y ahora sigo acá y acá. ¿Sí? Mira. Van a ver que es re fácil. Siguen de esta manera con los puntos deslizados uniendo estos dos laterales. Terminé la unión, miren cómo quedó. Quiero que vean qué prolijito que queda, ven. La unión. Es esto lo que hacemos. Y así me queda. Bien. Bueno, ahora esto que acabo de hacer de este lado, vamos a hacerlo con el otro. Y miren cómo quedó ya terminado con las uniones en ambos lados. Y como verán, me quedó como una forma muy recta y alargada. Para transformar esta pieza en forma de luna, como les había anticipado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá y vamos a observar el granny. Vamos a ir a la mitad del granny y eso lo vamos a llevar haciendo un pliegue hacia la parte de la unión. ¿Ven? Hasta esta parte. De esta manera. Yo voy a colocar estos ganchitos que tengo, que son ideales para sostener. Se usan mucho en costura. Bueno, de esta manera, ¿sí? Lo mismo de este lado. Vamos a marcar la mitad, que es esta. Lo doblamos y lo llevamos haciendo como este pliegue, esta pinza. Y lo sostenemos. Bien, así me quedó de este lado. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro, ¿sí? Vamos a tomar la mitad, doblamos y sostenemos con este gancho. Lo mismo de este lado. Doblamos y hacemos este pliegue. Bien. Ahora, miren cómo quedó. ¿Sí? Miren qué lindo que nos quedó. Toda esta forma que generamos haciendo estos pliegues, que es la ideal que queremos para nuestro diseño de bandolera. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar una terminación en esta parte, en la parte superior, y de esa manera vamos a sostener estos pliegues, ¿sí? Porque ahora yo los tengo así agarraditos con ganchos, pero tenemos que sostenerlos, ¿bien? Voy a tomar color, el que fuese, acá voy a seguir con este color piedra, monté un nudito en mi gancho. Vamos a hacer esto, vamos a seguir con estos puntos grannies. En cada uno de los espacios voy a realizar 3 varetas, ¿sí? 1, 2
3. Voy al otro espacio, hago lo mismo, ¿sí? Acá esta parte es recta, así que es sumamente fácil porque es realizar un grupito en cada uno de los espacios. Llegué hasta la intersección, ¿sí? Hasta donde tengo la unión de grannies. Y aquí, observemos, tenemos un espacio de una cadena. Bien. Vamos, aquí trabajamos solo 2 varetas, ¿sí? En esta esquina del granny. Y ahora vamos a ir a esta parte. Voy a quitar este gancho y quería mostrarles que también lo pueden hacer con estos marcadores que son más comunes y hacen esto, ¿sí? Y lo marcan. Bien. Bueno, ahora yo lo voy a dejar acá la marquita por las dudas. Y lo que voy a hacer es esto, miren, observemos. Tenemos este espacio para tomar y donde es el centro. Si van a buscar, en este caso tengo 2 grupitos de grannies, así que me es súper fácil. Si ustedes tienen otro tipo de grannies, de todas maneras buscan la mitad. Bien. Entonces, tengo esto. Voy a colocar mi aguja acá. Primero estoy haciendo varetas, así que tengo que tomar lazada. Paso mi aguja por el medio. Tomo esta parte y a su vez también voy a tomar este espacio que tengo acá. ¿Sí? Esto. ¿Ven? Vamos a verlo otra vez. Es tomar este espacio del centro y este otro. Entonces, vamos nuevamente. Lazada, pico acá y pico en mi base. Bien. Saco hebra y hago una vareta. ¿Sí? Ahora voy a hacer nuevamente lo mismo, otra vareta. De esta manera. Y así me queda, miren. 2 varetas acá y 2 acá. Ahora voy a seguir por esta parte. También tengo que hacer grupitos de varetas en cada uno. Y voy a ir tomando lo que tengo debajo, este pliegue. Así que ahora tomo este y engancho con alguno de aquí abajo. ¿Ven? Y hago nuevamente un grupito de varetas. Estoy haciendo este punto porque estoy siguiendo la lógica de mi granny, ¿bien? Pero este punto que hagan acá depende del diseño de granny que ustedes estén trabajando, ¿sí? Si están haciendo exactamente este, bueno, genial, hacen punto granny. Pero si tienen otro tipo de diseño de granny, bueno, ustedes van a decidir qué punto les conviene para hacer aquí un borde. Bien, ahora estoy acá. Todavía tengo acá una puntita para tomar, así que en el próximo voy a hacer lo mismo, pico acá y tomo de esta manera, ¿sí? La base. Bien, acá hago otro grupito, así, ya hice 1, 2 y 3. Y acá ya no tengo pliegue, así que los hago como se presentan, solo grupitos de varetas, de esta forma. Llegué aquí al extremo y voy a repetir lo mismo, ¿sí? 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Acá voy a hacer lo mismo, porque si no se me va a deformar, ¿sí? Tengo que seguir con estas puntas. Así que hago 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Y de esta manera ya voy a comenzar el otro lateral, el cual voy a hacer lo mismo que acabo de enseñarles de este lado. Quiero que vean cómo queda. Acá ya hice la mitad. Miren cómo quedó. ¿Sí? Y del lado de adentro queda de esta forma, ¿sí? Tomado el pliegue. ¿Ven? Bueno, esto mismo, como les indiqué que hice en esta parte, vamos a hacerlo en los otros 3 pliegues, ¿sí? Y de esta manera vamos a hacer todo el recorrido generando un borde. Y estoy llegando al final, voy a cerrar con
un punto deslizado en la primer vareta que hicimos y de esta manera cerramos. Ahora yo voy a cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Bien, porque lo que voy a hacer es realizar, mejor dicho, repetir esta vuelta todas las veces necesarias hasta lograr el alto que yo desee de mi bolsito. Avancé con las vueltas, en total hice 3 de este punto granny simple y quiero que vean un detalle. Aquí en la primera vuelta que damos hicimos como una especie de disminución, ¿sí? 2 varetas y 2 varetas, ¿sí? En una en cada extremo del grano. La siguiente vuelta hice los puntos como se presentan, pero en la siguiente sí volví a hacer lo mismo. ¿Ven? 2 varetas aquí y 2 aquí. Bien, esto lo que hace es seguir con esta curva como en forma, digamos, que se va achicando. Bien, es un pequeño detalle, pero que queda mucho más prolijo todo lo que es la boca de este bolso. Bien, una vez que ya tenemos las vueltas que necesitamos, como les decía, aquí solo hice 3, vamos a cerrar esta última vuelta. Aquí ya la estoy terminando. Y lo que voy a hacer a continuación es solo dar una vuelta de medios puntos. Como se presentan en cada uno de las varetas, vamos a hacer un medio punto. Y así me quedó con la vuelta de medios puntos. Aquí, si quieren, pueden dar más vueltas. Yo con una sola consideré que estaba bien. Miren cómo quedan las puntitas aquí como más reforzadas. Y ahora lo que vamos a hacer antes de seguir va a ser copiar esta misma forma que nos quedó de bolsa en una tela para forrería. Si quieren, pueden dejarlo esto así, solamente tejido, pero la verdad es que este va a ser un bolso que va a colgar, le vamos a colocar peso y la realidad es que no creo que se mantenga esta forma si no le hacemos una buena forrería. Así que lo que elegí fue esta telita y como verán, los voy a mostrar así, solamente lo apoyé y copié la forma. Bien, ahora esto está doble, ¿sí? Lo voy a coser todo así alrededor. Bueno, y aquí lo cosí todo alrededor y lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de nuestro bolso, ¿sí? Y luego lo que haremos, ¿sí? Acá yo ya lo coloqué, miren. Lo que haremos es hacer un pequeño doblez y lo vamos a coser aquí al borde, ¿sí? Así de fácil. Esta costura la pueden hacer a máquina o a mano, ¿sí? Bien prolijito lo pueden ir haciendo. Ahí yo lo estoy sosteniendo con alfileres para que vean cuál sería la intención de esto. ¿Bien? Se dobla así y se lleva al borde. En la parte superior, aquí, lo que voy a hacer es llevar así como un doblez más profundo. Esto lo vamos a dejar libre, porque luego aquí vamos a hacer la correa. Entonces esa parte lo van a doblar así, ¿ven? Miren, un doblez y lo cosen de esta manera, ¿sí? Bueno, así vamos a hacer todo alrededor y lo vamos a coser. Y observen cómo quedó, miren, toda la costura la hice a mano, ¿sí? Y me quedó de esta manera. Elegí comenzar la forrería dejando la última hilera, ¿sí? Para que me quede más prolijito. Bien, eso es opcional. Ustedes lo pueden hacer bien al borde o hacer como hice yo. Ahora bien, nos quedan muy pocos pasos para terminar nuestro diseño. Y uno es realizar una correa, ¿sí? Para esta propuesta les voy a enseñar a realizar un diseño de correa que no he utilizado anteriormente en ningún otro proyecto. Pero si ustedes quieren aprender otros tipos de correas,
Les voy a dejar tutoriales en descripción de este video para que se dé una vueltita por esos tutoriales que enseño a hacer bolsos también. Para este proyecto elegí realizar la correa directamente, comenzar a tejer desde este orificio, ¿sí? De este agujerito que queda del mismo granny. Pero también pueden utilizar estos ganchos que quedan muy lindos, ¿sí? Se empiezan a tejer desde esta media luna y luego esto se prende de esta manera, así, ¿no? Entonces les voy a mostrar las dos opciones. Comenzamos con un nudo montado en mi gancho, en mi aguja. Voy aquí a esta parte que vamos a hacer desde aquí la correa. Vamos a introducir la aguja y realizar medio punto, ¿sí? Un primer medio punto de esta manera. Y luego repetimos 5 medios puntos más. En total vamos a tener 6. Una vez que tengo estos 6 puntitos, voy a levantar una cadena y girar. Ahora repito los 6 medios puntos como se presentan. Hago cadena, vuelvo a girar. Esta ya sería la tercera vuelta. Tengo en total 3 hileras. Vamos por la siguiente cadena, giro. Y aquí miren lo que vamos a hacer. Primero voy a repetir medios puntos. En total voy a hacer 3, ¿sí? 3 medios puntos. Estoy en la mitad de esta guarda, ¿bien? Ahora tomo la lazada y voy a ir a la primera hilera y voy a introducir mi aguja en el segundo medio punto, ¿sí? Miren, vamos a observar acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a contar 1, 2 y acá es donde vamos a introducir nuestro gancho. Miren. Vamos a tomar la lazada, no se olviden. Vamos aquí, introducimos la aguja, tomamos la lazada nuevamente y sacamos. Lo llevamos hasta la altura de esta cuarta hilera. Tomo la lazada y lo repito. ¿Bien? Ahí ya tendría 2. Vuelvo a hacer lo mismo y aquí tendría 3 lazadas, ¿sí? Todas en el gancho quedan. Y luego lo que hago es cerrar todo junto, ¿bien? Ahora observen, con esto que acabo de hacer, incorporé un punto, ¿sí? Por lo tanto tengo 3 y con este 4. En total tengo que tener 6. Así que este que me quedó acá abajo lo voy a saltar, voy a picar directamente aquí, hago un medio punto y en el último. De esta manera sigo teniendo 6 puntos en la hilera. Bien, bien, ahora vamos a comenzar una nueva hilera que es muy similar. Miren, vamos a hacer los 3 medios puntos. Vamos a tomar la lazada y vamos a picar, pero en vez de picar en la primera hilera, como hicimos en la anterior, vamos a hacerlo en la segunda, ¿sí? También contamos 2 medios puntos y introducimos la aguja en ese espacio, ¿ven? Sacamos y lo repetimos 2 veces más, ¿sí? En total son 3 lazadas. Cuando tengo todos estos bucles en la aguja, cierro todo junto. ¿Sí? Nuevamente aquí tendría 4 puntos, por lo tanto solo me restan hacer 2 y termino la hilera. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando desfasado estos bucles y van formando este dibujito, ¿sí? Como escalonado. Voy a hacerlo una vez más para que vean. Giro 3 medios puntos. Tomo la lazada y ahora voy a picar en la otra hilera, ¿sí? Acá trabajé en la segunda, voy a trabajar en la tercera. También cuento 2 y hago este punto. Puff, podríamos decirle.
y nos queda todo en el gancho, cerramos y hacemos 2 medios puntos. De esta manera vamos a ir repitiendo esta hilera hasta lograr el largo de la correa que deseamos. Para la opción con este tipo de ganchitos, ¿sí? Lo que hago es esto, voy a montar un nudito en mi aguja y voy a colocar de esta manera, ¿sí? Voy a introducir la aguja en este gancho, saco hebra y hago un medio punto, ¿sí? Ahí queda enganchadito el primer medio punto. Luego vuelvo a hacer lo mismo y repito los medios puntos. ¿Sí? De esta manera me van a quedar montados estos puntos en el gancho y voy a poder empezar a trabajar la correa directamente desde aquí, ¿sí? Vamos a hacer 6 medios puntos y luego comenzar con el punto exactamente igual que lo hicimos desde tejido desde el bolso, ¿sí? Es lo mismo. Y aquí pueden ver cómo avancé en la correa. Tengan en cuenta que el largo va a depender del tipo de accesorio que ustedes quieran, porque este diseño bien puede ser un bolso, entonces harían una correa más bien corta, más o menos a esta distancia, ¿sí? Miren cómo quedaría ahí, se pueden observar, más corta. Y si la quieren usar cruzada, como es mi caso, que quiero que sea una bandolera, lo hice un poquito más largo, ¿sí? Les voy a indicar aquí el largo que es para cruzarlo, bien. Esperen que ahí les mido bien en cuánto quedó, porque la realidad es que lo fui haciendo y me lo fui midiendo en el cuerpo. En total tengo 68 centímetros. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos entonces el largo listo, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Bien, como quedó en esta parte que es donde comenzó, vamos a hacer lo mismo de el otro extremo. Primero les voy a mostrar si lo están haciendo con gancho. Terminan la última hilera, toman el ganchito y van a introducir de esta manera, toman hebra, sacan y hacen como un punto deslizado, ¿sí? Y luego van a ir tomando cada uno de los puntos, hebra, y haciendo medios puntos, ¿sí? Miren, así queda enganchadito en el gancho, ¿ven? Justamente. Van tomando el punto tejido, pasan el gancho por pasan la aguja por el gancho, toman hebra, sacan y hacen el medio punto, ¿sí? De esta manera les va a quedar tomado el ganchito y lo van a poder colocar en nuestro bolso. Voy a tomar el rulito, ¿sí? Acá donde terminé, y voy a hacer una cadena. Bien, este rulito lo voy a pasar por dentro de esta manera. Bien, y ahora lo que hago es hacer el medio punto en el primero y el rulito vuelvo a hacer lo mismo. Voy a introducir el gancho por dentro, tomo el rulito y lo saco, ¿sí? De esta manera lo vamos a ir sosteniendo a nuestro bolso. Bien, nuevamente ven, con el rulito en la aguja hago el medio punto, paso el rulito por debajo, lo saco, vuelvo a hacer el medio punto y así con todos. Esto lo hacemos para que nos quede bien similar al comienzo. Miren, ¿no? Cuando lo termine van a ver cómo queda. Y de esta manera me quedaron, miren las uniones, esta es la que hicimos recién y esta es la del comienzo. ¿Bien? Que haciendo esa técnica de pasar el rulito logramos que nos quede bien similar una y la otra. Bien, listo, tenemos esto. Ahora lo último que vamos a hacer es colocar aquí un botón. Puede ser el botón que quieran. Bien, yo miren lo que elegí. Estos palitos de madera que me parece que quedan re lindos con el tejido
y lo voy a colocar acá. Bien, para eso voy a tejer un lazo para que quede enganchado en esta parte y cierre. Bien, marqué el centro del bolso, ¿sí? Esta es la mitad, como para guiarme en donde tengo que comenzar. Bien, vamos a hacer un nudito. Vamos a introducir el gancho dentro de este punto. Miren, esta es la mitad. Este lo voy a dejar ahí suelto. Voy a ir aquí al que le sigue. Pasa. Y voy a comenzar a hacer cadenas. Hice en total 18 cadenas. Cuando ya tengo el largo del lazo que necesito, esto recuerden que era la mitad y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a sostener con un punto deslizado. Este es el centro en el siguiente medio punto. ¿Ven? De esta manera, miren, voy a sacar la marca y me queda así. Bueno, miren cómo quedó. Lacito y escondí ya todas las hebras. Ahora vamos a coser el botón, que como les decía en este caso va a ser un palito. Vamos a tomar un hilo, hebra. Primero lo que hago, miren cómo lo coso yo, lo vamos a introducir así. Y hago un nudito, ¿sí? Miren, acá hice un nudito para que me quede bien sujeto. Ahora una vez que lo tengo así, voy a pasar mi aguja por los orificios. Lo sostengo de esta manera y luego, sí, ya voy a seguir rematando, ¿sí? Siempre acá, atrás de donde está en este caso este palito para que no se vea. Bien, esto se pasa nuevamente como un botón común varias veces. Y listo, miren cómo quedó prolijito. Esto lo cerramos de esta manera y nos queda ya terminado nuestro bolso. Y aquí ya tenemos listo nuestro bolso. Miren qué lindo que quedó con los últimos detalles. Sinceramente me encanta este granny, pero lo que más me gusta de este bolso es la correa. No me van a decir que no es re linda. Miren cómo queda con este detalle que hace como si fuese una trenza, ¿sí? Está hermosa. Recuerden que la idea es muy fácil. Vamos a partir de 4 grannies, el que quieran, lo que más les guste, hasta pueden combinar, ¿sí? El tamaño, el color, todo a elección de ustedes. Así que espero que esta pieza sirva de inspiración para ustedes hacer muchos proyectos. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, si les gustó el video, dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo hicieron y dejar un comentario. Es muy importante para los creadores de contenido que interactuemos, sea un comentario que quieran, sea alguna idea, alguna sugerencia también, como para yo poder mejorar mis tutoriales, o si quieren dejar algún mensaje lindo, me encanta porque me motivan un montón. Así que, bueno, los espero en un próximo tutorial y nuevamente muchas gracias por llegar hasta aquí. Chau, chau.